Buenos días, estudiantes. Entonces, la clase del día de hoy va a tratarse sobre cálculo de fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Ok? En este caso, vamos a establecer eh, primero varios parámetros, que es una fórmula empírica, que es una fórmula molecular. ¿Ya? Para que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente, ¿ya? La fórmula empírica viene a ser Ya. La fórmula empírica, es decir, viene a darnos la interpretación o las proporciones más sencillas de lo que va a corresponder en la fórmula. En este caso, puede ser representado, siempre va a estar representado por números enteros, ¿ya? Y mientras que la fórmula molecular nos va a indicar, ¿ya? La porción exacta del compuesto, ¿ya? En este caso, aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? El ácido ascórbico es conocido como un tipo de azúcar que van a tener propiedades antioxidantes. Ahora, este mismo ácido ascórbico, también conocido como vitamina C, ¿ya? Contiene un 40,92% en masa de carbono, mientras que eh, tiene 4,58% de masa de hidrógeno y 54,50% en masa de oxígeno. Es decir, que va a pertenecer a un compuesto orgánico. ¿Por qué? Porque va a estar conformado por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? En la combinación va a tener estos tres elementos. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer para determinar fórmulas empíricas y moleculares? Lo siguiente. Primero, vamos a determinar la fórmula empírica del ácido ascórbico. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es establecer después la fórmula molecular de este mismo compuesto, ¿ya? Teniendo en cuenta que el peso molecular real de este compuesto es 176,14 gramos, ¿ya? Para poder resolver este tipo de ejercicios, nosotros tenemos que seguir un paso a paso. Ya, en este caso, nosotros tenemos el paso uno, ya, nosotros vamos a tener primero que verificar, vamos a tener que verificar, ya, en este caso, que todos los porcentajes dados en este ejercicio estén en unidades de gramos. En este caso, aquí en el inicio nos indica. Perdón, voy a salirme un poquito, ¿ya? En este inicio nos indica, ¿ya? Que el ácido ascórbico va a tener, primero, porcentaje de carbono, 40,92%, ¿ya? Este nosotros lo vamos a representar en gramos. Entonces ya no es por ciento, sino en gramos. Por eso que aquí nosotros lo ponemos en porcentaje de gramos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos carbono 40,92%. ¿Listo? Entonces, lo siguiente, tenemos que la masa del oxígeno, del hidrógeno, perdón, corresponde a 4,58%. Es decir, que este 4,58% de masa de hidrógeno lo vamos a transformar en gramos, ¿ya? Así solo hacemos una conversión de porcentaje a unidades gramos, ¿ya? Y asimismo subsecuente con el oxígeno, que en este caso nos da un 54,50%. En este caso lo representamos también en gramos. Oxígeno es igual a 54,50 gramos. Ya cumpliendo el paso uno, yo ya tengo los porcentajes dados de los compuestos, en este caso en unidades gramos. Ahora vamos al siguiente paso, ¿ya? Entonces, el paso 2 nos indica eh, que pasemos esta cantidad de moles a cada uno de los elementos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es una conversión, ¿ya? De la siguiente manera. Entonces, yo lo que voy a establecer es el siguiente parámetro. Primero, vamos con el carbono. El carbono a mí me indica que yo tengo 40,92 gramos de carbono. ¿Listo? Este yo lo voy a multiplicar por la unidad del mol del carbono, ¿ya? Siempre voy a poner la unidad en mol del elemento. En este caso, un mol de carbono. ¿Ya? Entonces, este molde de carbono es el que me va a permitir hacer la conversión, ¿ya? Ahora,
¿Cómo yo voy a quitar la definición en gramos? Muy fácil. Voy a dividir ese mol de carbono por el número del peso de la masa atómica del carbono. En este caso, tengo la tabla periódica, sabemos que el carbono vale 12,01. ¿Listo? Entonces tengo 12,01 de carbono, perdón, 12,01 gramos de carbono. Entonces lo que yo voy a hacer es muy sencillo, yo voy a simplificar. Entonces lo que yo voy a simplificar son unidades iguales. Entonces yo simplifico unidades iguales de gramos de carbono, ¿ya? Y voy a simplificar lo que está dividiendo, ¿ya? Simplifico lo que está aquí por lo que está acá, ¿ya? Entonces ya me va a quedar solo la unidad, 40,92. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, solo multiplicar este 40,92 que está aquí por el mol y lo voy a dividir para este 12,01. ¿Listo? Entonces, haz unas cuentas en la calculadora, la tomamos y hacemos la siguiente multiplicación y división. Entonces, yo tengo 40,92 gramos, perdón, 40,92 lo voy a multiplicar por un mol que me va a dar la misma cantidad. Como el resultado aparentemente me da eso, entonces lo que yo voy a hacer es dividirlo para la masa atómica del elemento, en este caso 12,01. ¿Listo? Entonces, este resultado de división a mí me da 3,40, 71, 60, 69. Lo que nosotros vamos a tomar en cuenta son los primeros dos decimales, ¿ya? 3,40. ¿Listo? Entonces yo tengo aquí 3,40 gramos, ¿ya? De moles de carbono. Ese es mi resultado, ¿ya? Listo. Entonces, ya como ya estamos calculando los moles de cada uno de los elementos, ya vamos con uno, carbono, y hacemos el mismo procedimiento con el hidrógeno y con el oxígeno. Entonces, en la continuación del paso 2 nos tomamos en cuenta con el hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno ya sabemos que está expresado en gramos, en gramos, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es este 4 gramos de hidrógeno, yo lo voy a multiplicar por la unidad de un mol, ¿ya? Y lo voy a dividir por la masa atómica, la masa atómica, perdón, sí, la masa atómica del hidrógeno, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a dividir es lo siguiente, ¿ya? En mol de hidrógeno, perdón, mol de hidrógeno por los 485 gramos de hidrógeno, que me viene a dar un total de 4,58. ¿Ya? Lo vamos a multiplicar por uno, nos va a dar igual. Entonces, esto lo vamos a dividir por el valor de la masa atómica del hidrógeno, que en la tabla periódica es 1,01, ¿ya? Entonces, yo tengo que es 4,53, ¿ya? Entonces, este viene a ser mi resultado total en moles, ¿ya? Ahora, no se olviden que para sencillos resúmenes son para calcular, para transformar. Es una conversión técnicamente lo que nosotros hacemos para multiplicar y dividir para poder salir. En sí lo que nosotros hacemos es multiplicar los gramos del elemento químico que van a componer la fórmula por la unidad de moles y nosotros lo vamos a dividir por la masa atómica del elemento, ¿ya? La única diferencia que aquí a veces puede ser un poquito confuso es cuando tenemos que hacer la conversión para que estas unidades de gramos tienen que desaparecer. Obviamente nosotros tenemos que hacer el procedimiento matemático para, perdón, para poder hacer la expresión algebraica correcta de este compuesto. ¿Ya? Ya. Entonces, para que se vea que nosotros hacemos la simplificación. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el resultado 2, ¿ya? Del hidrógeno. Y asimismo del oxígeno, ¿ya? Nosotros tenemos que oxígeno,
¿ya? Tenemos la expresión de 54,50 gramos que nos dio el porcentaje acá, ¿listo? Entonces, lo que nosotros hacemos es que este 54,50 gramos de oxígeno, ¿ya? Lo vamos a multiplicar por la unidad de mol y lo vamos a dividir para la masa molecular del oxígeno, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Entonces, primero simplificamos las unidades, ¿ya? Para que no nos altere la unidad de medida resultante que estamos buscando, que es el resultado que nos pide, es con base, es decir, que nosotros tenemos que obtener es el resultado en mol, ¿ya? En mol debemos obtener este resultado. Entonces, lo que yo voy a hacer es, volviendo al oxígeno, 54,50 lo voy a multiplicar por uno, me va a dar igual el mismo resultado. Lo único que aquí sí vamos a redondear el oxígeno, que lo vamos a redondear a 16, que sería 54,50, ¿ya? Y lo dividimos para 16, que me va a dar un total de 3,40 moles, ¿ya? En este caso ya tengo mi resultado, que aquí está 3,40 moles de oxígeno. ¿Ya? Listo. Entonces, ya teniendo este paso, nosotros pasamos al siguiente. El paso 3 nosotros nos va a indicar que en base a las respuestas que nosotros obtuvimos en el paso 2, ¿ya? Vamos a identificar el valor menor y vamos a dividir todos los resultados para este. Es decir, que de la multiplicación y división que nosotros hicimos, vamos a identificar cuál va a ser el menor de los tres, entre el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Ya? Repasamos que el carbono nos dio como resultado 3,40, mientras que el hidrógeno nos dio 4,53 y el oxígeno 3,40. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es dividirlo por la cantidad menor entre todos. Y como se repiten estos dos elementos, nos da 3,40. Entonces, estos 3,40 nosotros los vamos a dividir para cada uno de estos, de los resultados de cada uno de los que nos tomó. Es decir, primero, sabemos que el carbono nos dio de resultado 3,40 gramos mol de carbono. Entonces, lo que yo voy a hacer es dividir los 3,40 gramos mol de carbono, ¿ya? Y los voy a dividir para la unidad menor que nos salió entre todos, ¿ya? Entonces, lo que nos va a salir es lo siguiente, que 3,40 para 3,40 nos va a dar un total de 1. ¿Listo? Mientras que el hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno que tenía 4,53 de resultado, lo vamos a dividir para 3,40. Entonces, este 4,53 yo lo voy a dividir para 3,40. ¿Ya? Entonces, este 4,53 yo lo voy a dividir para 3,40, que me va a dar un resultado aproximado de eh, 1,33. ¿Ya? Entonces, ya tengo aquí el resultado, que era 1 en el carbono. ¿Ya? Tengo el resultado del hidrógeno, que es 1,33. ¿Listo? Y en la división del oxígeno nos va a salir igual a uno, porque 340 por 3,40 es igual a uno. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos, ya teniendo el paso 3 de la identificación del menor, de la menor cantidad de moles entre los tres elementos de ese compuesto, ¿ya? Yo los voy a hacer la división, voy a obtener mis resultados. Ahora voy al paso 4. Si los resultados obtenidos son números enteros, ¿ya? Vamos a pasar al paso 5. En caso contrario, vamos a multiplicar por cualquier número, pero siguiendo un orden, hasta que el resultado sea un número entero. Entonces, si multiplicamos por 2, tendríamos, ¿ya? En este caso, más se da si nosotros el resultado lo vamos a obtener en decimales. Ya.
entre los tres. Si en los tres yo tengo números enteros, me paso al siguiente paso. Pero si entre los tres compuestos o entre todos los elementos de todos los compuestos hay un decimal, yo lo voy a estar multiplicando, sea por 2 sea por 3. Ahí ya vamos a hacerlo por el Listo. método del tanteo. Siempre iniciamos con 2, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es, primero, multiplicamos por 2. Multiplicamos por 2. Entonces tenemos carbono es igual a el resultado Confirmar uno la que me línea de dio, oficina, una de las sillas, al resultado uno que me dio, o en la tarde. ya. El resultado uno que me dio, ya lo voy a multiplicar por 2. En este caso porque estamos utilizando el método de tanteo. Entonces lo que estoy aquí es uno por 2 es igual a 2, operación sencilla en el carbono. El hidrógeno vamos a multiplicar ese 1,33 que nos salió aquí, ya lo vamos a multiplicar por 2, nos da 1,66. ¿Listo? Y oxígeno, a su vez, continuamos. 1,2 perdón, 1 por 2 es igual a 2. Ahora, como el resultado de hidrógeno no es un número entero, ¿ya? Utilizando el número 2, ¿ya? Debemos seguir el orden y multiplicar por 3 y así sucesivamente hasta obtener números enteros como respuesta. Por eso aquí es tanteo. Primero yo realizo, voy ascendiendo en el orden, multiplico por 2 por 3 por 4 en lo que yo vaya necesitando hasta que los resultados de los elementos que vayan a componer ese compuesto nos dé enteros, ¿ya? Entonces, vamos a realizar de nuevo el mismo procedimiento, ¿ya? Entonces, yo tengo el carbono, me salió el resultado uno, lo voy a multiplicar por 3 es igual a 3. ¿Listo? Y tenemos 3. Vamos viendo. Mientras que hidrógeno, que nos dio 1,33 los vamos a multiplicar por 3. ¿Ya? Entonces, ese 1,33 por 3 me va a dar a 3,99. Nos quedamos ahí. ¿Ya? Ahora, tenemos el oxígeno que nos da 1 por 3 que nos da igual a 3. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia aquí? Ahora, como el resultado del hidrógeno, en este caso, el resultado del hidrógeno es 4 ya que podemos redondear en estos casos. En este caso exclusivamente, porque nos sale 3,99. Por esto, porque nos sale 3,99. ¿Ya? Entonces, de este, y como es 3,99 yo lo puedo redondear a 4. Entonces, mi resultado de hidrógeno va a ser 4. ¿Ya? El resultado de oxígeno va a ser 3 y el resultado de carbono va a ser 3. ¿Listo? Ahora, los resultados obtenidos representan los subíndices y compuestos en el orden respectivo que fueron nombrados en el ejercicio. En este caso, tenemos, ¿ya? Carbono que representa 3, ¿ya? Hidrógeno que representa 4, ¿ya? Y oxígeno que representa 3. ¿Listo? Ahí representamos en el paso 5. Ahora, vamos al siguiente paso. Ya teniendo nuestra fórmula de resultado que fue C3H4O3, ¿ya? Esta fórmula de aquí fue lo que nos dio de resultado, ¿ok? Entonces, este C3H4O3, ¿ya? Primero, vamos a determinar que si se trata de la fórmula empírica o molecular, debemos obtener el peso del compuesto calculado y comparado con el respecto al valor real al valor dado del ejercicio. ¿Ya? El valor dado del ejercicio fue 176,14. Vamos a comprobar, ¿ya? Si nos da el peso. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente, ¿ya? Eh, Primero, que
hacemos el mismo paso que nosotros utilizamos para cálculo de masa molecular, ¿ok? Calculamos, carbono vale 12,01, lo multiplicamos por el número total de carbonos, que son 3, que me va a dar un total de 36,03. ¿Listo? Mientras que hidrógeno, que su peso atómico es, de masa atómica es 1,01 por 4, ¿ya? Que me va a dar un total de 4,04. ¿Listo? Mientras que en el oxígeno 16,3 por 48 por 3 me va a dar un total de 48. ¿Ya? Esto me va a dar un total de peso real, de peso calculado del C3H4O3 de 88,07. ¿Ya? Este 88,07 es conocido como peso calculado. ¿Ya? ¿Ya? Nosotros vamos a seguir esta fórmula, ¿ya? Ya, los separamos, los indicamos bonito para poder saber qué corresponde a qué, ¿ya? Es decir, este 88,07 es la sumatoria de todas estas masas moleculares, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar la fórmula factor es igual a peso real más peso calculado, ¿ya? Entonces, primero, el factor tengo que obtener, aquí ya tengo el peso calculado, ¿ok? Perdón, el peso real. ¿Cuál va a ser el peso real? Este que nos indicó 100, el ácido ascórbico, si el peso molecular real es 176,14. ¿Ya? Entonces, el ejercicio plantea que el peso real es 176,14. ¿Ya? Aquí tenemos el peso real que nos determina el ejercicio y el peso calculado que nosotros sacamos, que es 88,07. ¿Ya? Entonces, 88,07 es el peso calculado que nosotros obtuvimos. Haciendo la división de estas cantidades nos da 176,14 dividido para 88,07 me da un total de 2. ¿Listo? Este de aquí, perdón, este 2 de aquí va a ser mi resultado del paso 6. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer? Es lo siguiente, ¿ya? Ya, vamos a hacer lo siguiente para que se vea bonito. Listo. Entonces, al paso 7, si el factor es igual a 1, significa que tenemos una fórmula empírica, ¿ya? Es decir, el de acá, lo que tuvimos aquí. Si el resultado que era división perdón, el resultado que tuvimos aquí S3H4O3 y la división del factor me salía 1, quiere decir que era la fórmula empírica, es decir, la expresión mínima del compuesto. ¿Ya? Entonces, si en el caso, la molecular, caso contrario, en de la molecular debemos multiplicar cada subíndice para el compuesto. Es decir, que si me sale 2, 3, 4, dependiendo del número que me salga de la fórmula del factor, ¿ya? Yo tendré que multiplicar esta cantidad por la fórmula que nos dio al inicio de esta fórmula que nos representó. Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar 2, ¿ya? Por el C3H4O3, ¿ya? Entonces, esto de aquí a simples cuentas es lo mismo que yo haga este procedimiento, por si acaso, chicos, ¿ya? ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando yo les dije el subíndice y coeficiente, verdad? Ya, ya. Este paso de aquí, este 2 multiplicamos por C3H4O3 nos da igual a C6H8O6. Ya porque este 2 va a multiplicar al carbono, al hidrógeno y al oxígeno. ¿Ya? Ahora, esta representación matemática va a ser lo mismo que cuando nosotros aplicamos el coeficiente previo a la fórmula. Es decir, que este 2 va a multiplicar
al carbono, al hidrógeno y al oxígeno, ¿ya? Y ese es el que nos va a alterar toda la fórmula correspondiente. Es decir, que la fórmula molecular, lo que nosotros obtenemos es una fórmula molecular, ¿ya? Es decir, que obtenemos fórmula molecular del ácido ascórbico, ¿ya? Este es nuestro resultado, ¿ya? Entonces, el resultado de esta multiplicación, ¿ya? Nos va a dar como resultado C6H8O6, ¿ya? Esta viene a ser la fórmula molecular del ácido ascórbico. ¿Listo, chicos? Esto es lo que nosotros vamos a ver hasta hoy día. Tenemos que continuar repasando esto porque sí es un poquito enredado al principio, pero siguiendo los pasos en orden, sí podemos entenderlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué preguntas tienen hasta ahora, chicos? Hasta ahora ninguna. ¿Entendieron hasta ahí el procedimiento? ¿O necesitan hacer otro repaso tal vez la siguiente semana? Yo digo que otro repaso por si las moscas. Ya, genial. Para poder mandarle las asignaciones, ¿ya?